¿Listos? ¿Preparados? ¿Qué nos corresponde hoy compartir? ¿Romanos qué? Romanos capítulo 1. ¿Qué versículo? Romanos 1:1. Por ahí, no, porque se empieza por el principio siempre, por el 1. No podemos empezar por el 1:5. 1:1. Bueno, como les decía la vez anterior, mis hermanos, este tema que el apóstol Pablo expone en el libro de los Romanos es apasionante y sobre todo muy clarificador con respecto a que podamos comprender y entender realmente lo que significa el Evangelio. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé gracia, sabiduría, para poder exponer la palabra de manera adecuada, de manera santa, sentada en la Escritura, y que nuestros corazones estén también dispuestos para que esa palabra sea escrita en ellos y de abundante fruto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, por el precioso Evangelio de Jesucristo. Señor, tu gracia, tu bondad, tu misericordia, tu sabiduría sobre nuestras vidas, para que de una manera sencilla, Señor, pero profunda, podamos exponer estas verdades y que las podamos comprender, entender y vivir, Señor, de acuerdo a ellas. Yo te doy muchísimas gracias y ponemos este tiempo delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy comenzamos ya de lleno a estudiar el libro de Romanos o la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y comenzamos, como es lógico, por el versículo 1 del capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Cuando uno, mis hermanos, se da cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo a través de los noticieros, a través de las redes sociales, vemos que la mayoría de noticias que escuchamos son noticias malas, son malas noticias. Y en la medida que pasan los días, esas malas noticias se van empeorando. Lo que pasa a nivel mundial es simplemente una ampliación o magnificación de lo que sucede en cada una de las personas. En la medida que en el corazón de la gente aumentan los problemas, los temores, los rencores, las envidias, los pleitos, esa misma realidad se va manifestando a nivel general. Se manifiesta en toda la sociedad. ¿Y por qué sucede esto? Realmente la humanidad se encuentra bajo un poder que es terrible, que es tremendo, que está allí aferrado en lo más profundo de su ser. Y ese poder controla al hombre, ese poder lo lleva a la autodestrucción. Ese poder se llama pecado. Pecado. Hoy en día no quiere hablarse de pecado. Hoy en día se hablan de problemas psicológicos, se habla de consecuencias de una niñez traumática. Hoy en día se le quiere poner el nombre de síndrome a una cantidad de cosas que realmente su nombre es pecado. Y el pecado realmente es una muy mala noticia que involucra todas las dimensiones de la vida del ser humano y que traen terribles consecuencias
sobre el hombre. Vamos a ver algunas. ¿De dónde se origina realmente el pecado? El pecado se origina en el egoísmo del hombre. El hombre cuando cayó se pierde la imagen y semejanza de Dios en el hombre y se crea una naturaleza caída, donde el hombre se quiere exaltar a sí mismo, donde el ego es el que ahora florece y vemos esa similitud también con lo que pasó con Satanás. Cuando Satanás cae precisamente porque quiso hacer su voluntad e imponer su voluntad sobre la voluntad de Dios. Allá en Isaías 14, 13 y 14 hay unas manifestaciones y unas palabras donde Él está manifestando su rebeldía. Subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré sobre las alturas, subiré y seré semejante al Altísimo. El hombre también cae en esa misma intención de hacer su propia voluntad. Desde el Edén, Adán y Eva quisieron entender ellos por sí mismos qué era el bien y el mal, por encima de las instrucciones que Dios les había dado, como lo podemos ver allá en el capítulo 2 y 3 del libro de Génesis. Entonces, la naturaleza caída del hombre lo lleva a centrar su vida en sí mismo, en hacer las cosas a su manera. Es que yo soy así. Yo hago las cosas así. Eso se llama egocentrismo. Egocentrismo. Y ese egocentrismo lo lleva finalmente a vivir una vida sin ningún tipo de freno. El hombre comienza a atropellar todo lo que está a su lado, incluso a las mismas personas, con tal de agradarse a sí mismo. Entonces, cuando las personas que están a su lado ya no le suministran lo que él quiere, no suplen sus placeres y sus deseos, lo botan. Pueden ser sus compañeros, sus amigos o su mismo cónyuge. Ya no sirve porque no me complace. Hoy en día, mis amados hermanos, en nuestra sociedad se hace una exaltación, un altar a la autoestima, a nuestra propia voluntad. Entonces, todo deseo humano ya se considera como derecho. Incluso las aberraciones más horribles se consideran derechos. Y eso es algo aterrador. Ahora, ¿cuál realmente es la vida? O la meta más bien en la vida de las personas. Satisfacer el yo. El yo. Cada circunstancia que pasa, cada persona que está al lado, se ve como un medio para satisfacer sus propios fines, para mi propio bienestar. Entonces se abre un apetito desmesurado por las posesiones, por las riquezas, por la fama, por el dinero. ¿Por qué otras cosas? El tener dominio sobre los demás, por la satisfacción física, ¿cierto? Por el reconocimiento que pueda tener de las demás personas.
Y todo esto finalmente conduce a una desgracia para la vida del hombre, porque se centra en el ego. Es una vida egocéntrica, simplemente para obtener autogratificación. Y cuando esa persona quiere autogratificarse permanentemente, se va perdiendo la capacidad para poder amar. ¿Por qué? Porque quiere tener y tener y tener más de lo que sea. Y ese deseo de dar se va perdiendo. Lo que se quiere es tener. Cuando ya no somos abnegados para servir, queremos es que nos sirvan. Y ahí es donde realmente nos vemos que eso es una desgracia para el hombre porque eso no conduce a ningún tipo de felicidad. Así que esa codicia hace que el hombre se aleje también de los demás. El hombre ha sido creado como un ser social, como un ser gregario, precisamente para poder compartir, tener comunión, ayudarse mutuamente, pero la codicia y la autogratificación finalmente van a terminar produciendo soledad, tristeza y desgracia en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque en la medida que obtiene lo que deseaba, ya no le causa ningún placer. ¿Para qué? Para saber que algo anda mal. Cuando tenemos alguna dolencia en nuestro cuerpo, eso es una advertencia de que algo está funcionando mal. Y cuando se quiere ignorar la culpa, no va a pasar eso. Va a ocurrir lo contrario, se hace más intensa. ¿Y qué va a traer? Temores, ansiedades. Ya la persona no puede ni siquiera dormir. Espiritualmente esa persona se afecta terriblemente y termina a veces incluso físicamente también enferma. Muchas personas tratan de cubrir su culpa con dinero, otros con alcohol o con drogas, otros con sexo, otros viajando, otros simplemente se van al psicoanalista. Tratan de acallar su culpa. Y muchas veces culpan es a los padres. Es que si no hubiera tenido yo esos padres que tuve, sería diferente. Otros acusan a las circunstancias que vivieron de niños. Otros al ambiente que crecieron, a la misma sociedad, a todo lo que me prohibieron. Y otros finalmente terminan acusando a Dios mismo. Pero el querer echarle la culpa a las otras personas no va a quitar nuestra propia responsabilidad y nuestra propia culpa. Un tercer aspecto, mis hermanos, que produce el pecado es que realmente ya no hay un claro sentido de la vida, un claro sentido de propósito. ¿Por qué? Las personas se hacen preguntas. ¿Por qué estoy aquí? Y no tienen respuestas claras. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Hacia dónde voy? Y muchos piensan, como también la palabra del Señor lo dice, como pensaban algunos en la antigüedad, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hay que aprovechar el segundito que estamos acá. ¿Tiene realmente nuestra vida
un significado, un propósito. Cuando no, pues no hay esperanza. Hay desesperanza. Todo se convierte en algo fútil. ¿Qué me importa? Y si ni siquiera me importa a mí, mucho menos me va a importar, van a importar los demás. Un cuarto elemento es que el pecado trae la falta de esperanza, que va juntamente con la falta de propósito y de sentido. Si esa persona no tiene esperanza, ¿qué se puede esperar? ¿Qué puede esperar esta persona? Para esta persona la muerte es una noticia también terrible. Ahora, cada día, mis amados hermanos, en el mundo están naciendo millones de personas, millones de bebés, en un mundo lleno de malas noticias. Sin contar también los millones de otros bebés que ni siquiera ven la luz porque son asesinados, son abortados. O sea que las malas noticias cada vez se van incrementando más. Y a veces tenemos buenas noticias, ¿no? Llegó una buena noticia, pero esas buenas noticias a veces son tan efímeras que se convierten a veces en malas noticias porque son una mala noticia disfrazada de una buena noticia. Hay un autor que dice con cierto cinismo lo siguiente: los tratados de paz son en realidad la oportunidad que se dan los adversarios para ir a recargar sus armas. Ahora, lo que el apóstol Pablo, mis amados, nos informa o escribe en su carta es una noticia realmente buena. Es una verdadera noticia buena. Él dice que él ha sido hecho apóstol, como dice en Romanos 15, 16, ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Él traía una buena noticia de que a través de la obra del Señor Jesucristo, del evangelio de Cristo, nuestro pecado puede ser perdonado. Todo nuestro egocentrismo puede ser vencido. La culpa puede ser quitada. La ansiedad, el estrés es aliviado y realmente nuestra vida puede tener esperanza. Y también podemos estar seguros de la gloria eterna que vendrá. Ahora, en su carta a los romanos, el apóstol Pablo habla de las buenas nuevas de diferentes maneras o diferentes facetas. ¿Sí? Algunas veces lo llama como el bendito evangelio o las buenas nuevas bienaventuradas, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de Jesucristo, las buenas nuevas del Hijo de Dios, las buenas nuevas de la gracia de Dios. Es la forma como el apóstol Pablo expresa lo que es el evangelio. Y así como este versículo 1 comienza con la buena noticia del evangelio, hasta el último versículo ya del capítulo 16 termina también hablando con la buena noticia del evangelio. El resumen o la fuerza, el empuje que tiene esta carta a los romanos se encuentra condensada en los primeros 7 versículos.
¿Cómo estaría Pablo de gozoso y de alegre cuando escribía esta carta a sus hermanos en Roma? Estaba regocijándose tanto que apenas comienza la introducción, comienza a hablar del punto central de su carta. No esperó, no se aguantó las ganas y comenzó de inmediato a tratar el tema central, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y en estos primeros 7 versículos del capítulo 1 hay 7 aspectos de las buenas nuevas del Evangelio. En el versículo 1, mis amados hermanos, eh, el mismo apóstol se identifica quién es él. En el versículo 2 habla ya de las promesas. En el versículo 3 de la persona, en el 3 y en el 4. En el 5, la primera parte del versículo 5 habla de la provisión. Y en la parte B del versículo 5 de la proclamación. Y en los versículos 6 y 7 habla de los privilegios de las buenas nuevas. Ese es el bosquejo que vamos a seguir. Hoy solamente vamos a compartir un solo versículo. Vamos a ver quién fue ese predicador de esas buenas nuevas. Dice Pablo, versículo 1, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Dios llamó a este hombre, a Pablo, para que fuera quien anunciara, para que fuera ese portavoz de ese precioso y glorioso evangelio. Fue el portavoz oficial. Podemos decir, fue un heraldo. Y Dios le dio ciertos talentos y ciertas gracias particulares. Allá en Efesios 3:4 dice que le dio conocimiento en el misterio de Cristo. Y en Colosenses 1:26 dice que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Recordemos que Pablo fue eh, educado en la educación griega, que él tenía una ciudadanía romana, que tenía una impresionante capacidad de liderazgo y sus motivaciones siempre fueron fuertes y fue llamado por Dios de una manera especial y de manera directa, y Dios lo capacita y lo dota adecuadamente para que cumpla su ministerio. Recordemos que Pablo hizo muchos viajes misioneros y visitó gran parte del Imperio Romano como representante de Dios, anunciando las buenas nuevas del Evangelio. Pablo realizó muchos milagros de sanidad, pero él en su propio cuerpo llevaba, dice la palabra, que un aguijón en su carne. Resucitó muertos, pero él fue una vez dejado y tirado en un basurero como muerto. Pablo predicó la libertad en Cristo y sin embargo estuvo preso durante muchos años. Y aquí en este primer versículo, mis amados hermanos, el apóstol habla acerca de sí mismo y su relación con su ministerio, ¿eh? Su posición como siervo de Cristo, su autoridad como ese apóstol de Cristo y el poder que él tenía cuando fue apartado para el Evangelio de Cristo. Así es que vamos a ver esos 3 aspectos. Primero, su posición. Siervo de Jesucristo, dice el primer versículo. Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra que se utiliza aquí es una palabra griega que es el doulos, que significa siervo.
Y esa palabra da básicamente una idea de sometimiento, pero también tiene cierto rango de interpretaciones. En algunas ocasiones se utilizaba también para las personas que servían de buena voluntad, ¿sí? Para un servicio voluntario. Pero también se utilizaba para los que eran esclavos. Esos esclavos que solamente podrían tener libertad cuando morían. En el hebreo también se utiliza otra palabra para siervo que es ebed, que se utiliza muchas veces y su significado es un servidor dependiente, un siervo que de por vida pertenecía a un amo. En el libro de Éxodo hay un caso de un siervo independiente, por decirlo así, que no quería dejar a su señor. Miremos allá en Éxodo 21, 5 y 6. Dice, si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, ¿no saldré libre? Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le orará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Esa misma idea es la que el apóstol Pablo está queriendo manifestar, ¿sí? Aquí en el capítulo 1, versículo 1 de Romanos. Pablo se había entregado total y absolutamente al Señor. ¿Motivado por qué? Por su amor, por amor al Señor, aquel que los salvó de la vida, salvó, perdón, del pecado, que los salvó de la muerte. Pablo se considera un siervo por amor, siervo por amor. Ahora, tenemos que entender también, mis amados hermanos, que en Pablo había una actitud de total humildad. Dice que él se consideraba como el primero de entre los pecadores, dice ya Timoteo en el capítulo 1, verso 15 de la primera carta. Él no pretendía abrogarse o apropiarse de un título noble, de reverencia, sino que se considera a sí mismo como siervo. ¿Cómo nos consideramos nosotros? ¿Cómo nos consideramos nosotros? Hoy en día es a veces frecuente encontrar personas que se consideran casi como si fueran cogobernantes con el mismo Dios. Ungidos que yo hablo lo que yo digo y se cumple y declaro y esto y lo otro. Hermanos, somos siervos. Somos siervos. Ahora, el ser llamados por Dios y el ser escogidos para ser siervos de Dios, lógicamente tienen cierta honra y cierta dignidad. Eso es normal. Y Pablo era consciente de eso. Y Dios es quien otorga eso. Veía su propia indignidad, su propio pecado, pero también entendía la dignidad y el honor y la responsabilidad que tenía como siervo del Señor. Y cuando escribe su carta a los Corintios, en la primera carta en el capítulo 3, verso 5, Pablo escribe y dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Aquí la palabra siervo es la palabra diáconos.
Diáconos también se traduce como siervo y se traducía normalmente como los meseros, los que atendían a las mesas. ¿Estamos hasta ahí, mis amados hermanos? Muy bien. Y en el capítulo 4, verso 1, ¿qué dice? Tengan a los hombres por servidores de Cristo. La palabra que utiliza aquí, servidores, ¿sí? Servidores, es uperetes. La palabra uperete, ¿sí? Significa remero, remero bajo cubierta. Creo que algunos de ustedes han visto algunas películas de esos barcos romanos donde en la parte inferior del barco estaban todos los esclavos remando en las galeras. ¿Sí han visto películas de esas? No. Galeones no. No. Eso se consideraba Pablo, el más bajo de todos los siervos. El más bajo de todos los siervos. Estas personas realizaban el trabajo más difícil, más peligroso, más denigrante que un esclavo pudiera realizar. Ahora, muchos de estos esclavos incluso podían ser muertos por sus amos y no pasaba nada, no le hacían nada al amo. Muy bien, sigamos en el versículo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Lo repetimos nuevamente, porque lo mencioné mal. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Aquí Pablo está reafirmando la autoridad que él tiene. ¿Por qué? Porque fue llamado. Porque fue un apóstol llamado. No era algo que él haya alcanzado por sí mismo. Él no estudió para ser apóstol, ni la misión le dio un carné de apóstol. Tampoco él se ofreció de manera voluntaria para ser apóstol, y mucho menos tampoco fue elegido por las personas que estaban alrededor de él. El llamamiento que recibió Pablo fue un llamamiento divino, un llamamiento de parte del Señor Jesucristo. Recordemos que él se dirigía a Damasco con cartas de los sacerdotes para poner presos, para detener a todo cristiano que él se encontrara. Y en ese encuentro, Dios le da unas indicaciones a él. Previamente, Dios le había dicho también a Ananías unas palabras refiriéndose a Pablo. Allá en Hechos 9:15 dice, instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y allá en Hechos 22:14, miremos lo que dice. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y más tarde Pablo también, allá en Hechos 16 al 18, él habla de lo que el Señor le dijo. Yo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y allá en 1 Corintios 9:6, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí! Si no anunciare el evangelio. Dios le había asignado una tarea que él no pidió ni que soñó, una tarea que lo metería en serios problemas. Siendo obediente lo metió en problemas. Imagínense si él hubiera sido desobediente. Hubiera sido peor. Así que Pablo fue apóstol. Como ya dijimos, no por llamamiento de hombres, sino por medio del Señor Jesucristo, como dice Gálatas 1:1, que le resucitó de los muertos. Y él dice, bueno, entonces, en el versículo 10, allá de Gálatas 1:10, dice, entonces, ¿qué? ¿Voy a agradar a los hombres? ¿Busco el favor de los hombres? ¿Trato de agradar a los hombres? Dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuántas veces, mis amados, nosotros nos queremos es agradar a los hombres? Yo no digo nada, yo no hablo nada porque se pueden ofender con lo que yo diga. Se pueden ofender si les predico el evangelio. Si llamo pecado a lo que es pecado, a lo que ellos no llaman pecado, pero si lo llamo pecado, ¿a quién servimos? ¿A los hombres? ¿Queremos agradar a los hombres? ¿O realmente somos siervos del Señor? Ahora, la palabra apóstol tiene un significado básico, que es una persona enviada, alguien que ha sido escogido, llamado y comisionado para hacer cierto oficio, ¿cierto? Para ocupar una posición determinada, ¿m? Para ser un embajador o un emisario de alguien. A veces las embarcaciones se les llamaba embarcaciones apostólicas. ¿Saben por qué? Porque llevaban un cargamento determinado a un sitio determinado. ¿Mm? Muy bien. Ahora, este término de apóstol aparece 79 veces en el Nuevo Testamento. En algunas ocasiones se refiere a todos los creyentes como apóstoles. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hemos sido enviados al mundo como testigos de Cristo. En algunas ocasiones, pero la mayor parte de las veces se usa como un título particular, un título específico, único, que fue asignado a 13 hombres en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son esos 13 hombres? Los 12 apóstoles, incluyendo a Matías, ¿cierto? Recordemos que Matías reemplazó a Judas y a Pablo. Así que estos hombres fueron escogidos y comisionados directamente por el Señor para compartir el Evangelio, ¿sí? Y tenían toda la autoridad de parte de Dios para establecer los fundamentos de la iglesia. Ahora, estos 13 apóstoles fueron testigos de la resurrección de Cristo. Los 12, Pablo posteriormente con el encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo resucitado, allí en el camino de Damasco. Y estos 13 hombres recibieron la revelación directa de Dios. Recibieron dones, por ejemplo, los dones de sanidad. Tenían la capacidad, el don de echar fuera también demonios. Y estas señales fueron dadas precisamente para
verificar o para constatar, para dar testimonio de la veracidad del mensaje de estos apóstoles. ¿Estamos, mis amados hermanos? Ok. Así que estos apóstoles, estos 13 apóstoles fueron enviados en un sentido único e irrepetible. Establecieron los fundamentos de la iglesia. Ok, muy bien. También hoy en día hay muchos que dicen ser apóstoles. Hay muchos que predican, hay muchos que presumen profetizar en el nombre de Cristo, pero muchos de estos no han sido llamados por Él. O se han autoproclamado, o, o algún grupo los ha escogido. Y en el pueblo de Dios siempre ha habido falsos profetas. En Israel antiguo, el Antiguo Testamento, siempre hubo falsos profetas. ¿Qué hacían esos falsos profetas? Corrompían al pueblo. Decían que hablaban de parte de Dios, pero no eran enviados por Dios. Y hoy en día todavía hay de esos. Sigue habiendo estos falsos apóstoles. Mira lo que dice Jeremías 23:21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Tremendo, mis hermanos, cuando hoy en día uno escucha profecías personales, cuando le dicen a la gente, es que tu ministerio va a ser así, vas a llegar a las naciones, vas a tener casa, carro, y casi a todos les dicen lo mismo. A ninguno les dicen que vas a sufrir por la causa de Cristo, porque así no nos va a gustar. Falsos profetas, corrompiendo también a la iglesia. Y son personas que realmente no presentan una evidencia de haber sido llamados por Dios, ni para enseñar ni para predicar en su nombre. Y en sus vidas hay muy pocas evidencias de que realmente estas personas sean salvas. Muy bien. ¿Cuál es el poder que Pablo recibió cuando fue apartado para el Evangelio? Dice, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué significa esa palabra apartada? Cuando se habla de esa palabra apartada es un uso exclusivo, una vida entera consagrada para el servicio del Señor. Ocupar un lugar particular y especial. No podía mezclarse con otras cosas. Fue apartado exclusivamente para el Evangelio de Dios. Y el propósito de Dios desde siempre ha sido que su pueblo sea un pueblo santo, una nación escogida. Miremos lo que decía Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis santos, para que seáis míos. Mis amados, el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo santo. Usted no puede estar viviendo la misma vida que traía antes, porque entonces no ha nacido de nuevo. Apenas está tratando de calmar su conciencia. Dios aparta, Dios escoge. Miremos otro texto, Éxodo 13:12. Lo que dice el Señor antes de librar a su pueblo de Egipto. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales,
los machos serán de Jehová. Exclusivo para él. Dios también pedía exclusividad en las cosechas. Números 15, 20. Los frutos de las cosechas, lo que se preparaba con esos primeros frutos. Los levitas fueron apartados para el Señor como tribu de sacerdotes, como dice allá en Números 8, del 11 al 14. Todas estas palabras, mis amados, que dicen aquí, de ofrecer, de presentar, de dedicar, apartar, eso significa un uso exclusivo. Así como se apartaba al primogénito para ser dedicado a Dios. Así como se apartaban los primeros frutos para ser dedicados al Señor. Así como los levitas estaban consagrados y apartados exclusivamente, separados del resto del pueblo para servir al Señor. No hay opción de mezclas. No hay opción de mezclas. No podemos juntar lo santo con lo profano, con lo vil, con lo ordinario. No lo podemos hacer. Cuando hemos sido llamados, como Pablo, un llamamiento particular. Ahora, Pablo entendía su condición de que era un hombre apartado. Y él, cuando le escribe a su discípulo Timoteo, deja muy claro este concepto. Timoteo fue discípulo de Pablo. Más adelante, Timoteo fue pastor en la iglesia de Éfeso. Pero Timoteo en algún momento también tuvo algún flaqueo en su vida espiritual y es cuando Pablo lo anima, allá en 2 Timoteo 1, 6 y 7. Dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De pronto en algún momento también Timoteo se avergonzó del evangelio. Y allá en su segunda carta, en el 2:15, el apóstol le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Predica, que usa bien la palabra de verdad. Y nuestra predicación debe estar centrada en el evangelio. Y el apóstol allá lo dice, evita profanas y malas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Wow. Y en algún momento que Timoteo fue presa de la tentación, dice, huye también, el verso 22, de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mis amados hermanos, somos apartados. Cada uno de nosotros somos apartados con un propósito: predicar el evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué significa la palabra evangelio? La palabra se utiliza más de 70 veces en la epístola. ¿Mm? Significa buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas noticias, esas buenas nuevas? Que Dios está dispuesto a librarnos de nuestro propio pecado, a librarnos de la culpa, a darnos un significado real a nuestra vida y que podamos disfrutar de una vida abundante. Hay momentos en nuestras vidas que
podemos sentir de pronto desesperanza, algún problema que nos lleve a como a bajar la guardia y decir, bueno, si yo sirvo al Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Puede que en algún momento dado podamos sentirnos de esa manera. Pero cuando miramos el Evangelio, mis hermanos, cuando vamos al Evangelio, vemos con absoluta seguridad el cuidado de Dios, el propósito de Dios para salvarnos, para darnos una vida abundante. Este Evangelio no es un Evangelio de hombres, no son las buenas noticias de que nos ganamos la lotería, o no son las buenas noticias de que nos vamos a casar, o para algunos las buenas noticias es que me voy a separar de esa bruja. Esas no son las buenas noticias, son noticias de hombres. Las buenas noticias son las buenas noticias de Dios. Son las buenas noticias de Dios. Esta palabra evangelio viene del griego evangelión. Se utilizaba generalmente para dar noticias acerca del emperador. Entonces había un vocero que iba al pueblo y a gran voz anunciaba el evangelio. El evangelio. ¿Qué decía? Nuestro emperador contrajo matrimonio. Wow. Nuestro emperador ha tenido un hijo. Eran buenas noticias. Recuerden que en el Imperio Romano los mismos césares exigían adoración de todos. Se creían dioses. Y tenían sus heraldos que anunciaban esas noticias de estos césares. Murió el César y su hijo asciende al trono. Wow. Fíjense que ¿a quién estaba escribiendo Pablo? A los romanos. Y Pablo quería que quedara claro realmente cuáles eran las buenas nuevas, que entendieran cuál era ese mensaje de las buenas nuevas, que era totalmente diferente de las noticias de los hombres, de los emperadores, sino que esas buenas noticias procedían directamente de Dios. ¿Cuál era la fuente de ese anuncio? Dios mismo, que llegaba y enviaba a sus heraldos. Las buenas noticias de Dios proclamada por sus heraldos. Ahora tendremos que hacernos también una pregunta, ¿no? ¿Qué razón tendría Dios para acercarse a una humanidad que lo rechaza, a una sociedad que lo aborrece? ¿Qué razón tendría Dios para enviar buenas noticias cuando ninguno merecíamos escuchar esas buenas noticias? Cuando ninguno merecíamos ser salvos. ¿O tenemos algún mérito que Dios haya visto en nosotros para decir que Él tenía la obligación de salvarnos? Absolutamente nada. Y el mismo Pablo es una prueba viviente de ese amor de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Era enemigo de Dios? Sí. ¿Estaba en contra de Cristo? Sí. ¿Persiguió a la iglesia? Sí. Y Dios lo llama y se convierte en el principal vocero de la iglesia.
¿Ustedes pueden imaginarse en algún llamamiento más grande que ese llamamiento que Dios hizo a Pablo? ¿Nosotros tenemos algún llamamiento más grande que el ser llamados también para predicar las buenas nuevas? No, no, es que yo tengo un título de la universidad, ¿no? O yo sé hacer este trabajo, o yo soy de tal familia. ¿Qué tenemos, mis amados hermanos? Todo eso es pasajero. Todo eso es pasajero. Pero la proclamación del Evangelio, de las buenas nuevas de la salvación en Cristo, es el privilegio más grande que nosotros podemos tener. Y Pablo lo entendía claramente. Y por eso el trabajo de Pablo fue tan efectivo. Si el trabajo de Pablo no hubiera sido efectivo, no estaríamos nosotros aquí. Y Pablo quiere comunicarnos eso a través de esta carta. Que podamos nosotros entender en realidad cuáles son esas buenas nuevas. Él lo entendió claramente. Pidámosle al Señor que nuestros corazones estén abiertos y dispuestos para que esa verdad del Evangelio de Cristo, las buenas noticias de Cristo, realmente afecten todo nuestro ser, toda nuestra vida. Amén. Oremos, Padre. Gracias, Señor, por la vida de Pablo. Gracias por haberlo llamado, haberlo escogido, haberlo apartado, haberlo llamado, Señor, al ministerio y darle el mayor mensaje, el mensaje más glorioso de todos, el anunciar las buenas nuevas de Dios. Señor, hoy también tú has delegado la tarea de anunciar el Evangelio a cada uno de nosotros, que con denuedo y diligencia podamos hacerlo cada día de nuestras vidas. Gracias por darnos ese privilegio. Gracias por habernos también llamado, Señor, y por habernos escogido para ser tus voceros allí donde tú nos has colocado. Señor, que tu iglesia sea bendecida con ese denuedo, con esa pasión. Como decía Pablo, es una obligación que podamos nosotros experimentar, es una obligación de predicar tu palabra y llevar el mensaje, Señor, a aquellos que no te conocen. Gracias, amado Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.